Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Recuerda que el tiempo con Dios es vida viva. Vamos a estar estudiando Oseas capítulo 5 del versículo 1 al 15 y el título es Un llamado al arrepentimiento. En el capítulo anterior veíamos algo así como el juicio de Gomer, esposa del profeta Oseas, y la causa era las infidelidades. Pero a partir del capítulo 5 no veremos mucho sobre la vida personal del profeta ni de su esposa. Ahora el juicio era para Israel. Así también Israel, toda la nación se había comportado como una prostituta, como una mujer infiel, y entonces es encontrado culpable, y entonces el profeta Oseas va a emitir el juicio. Ellos habían sido infieles, y Oseas entendía perfectamente el corazón de Dios porque él lo había vivido en carne propia. La nación había quebrantado los mandamientos. Ahí en el capítulo 4, versículo 2, dice: ustedes mienten, ustedes roban, ustedes matan, adulteran, cometen homicidio tras homicidios. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Por tanto, la tierra se enlutará y se lamentará por causa de la maldad. Esto es como si estuviéramos describiendo la situación que estamos viviendo actualmente, empezando por la falta del conocimiento de Dios y sus leyes. La gente no quiere saber nada. Como dice alguien, viene la tempestad y no se hincan el agua hasta la nariz y no pedimos auxilio. No invocamos al Señor, no tenemos el deseo, el hambre, la sed del conocimiento de Dios y sus leyes. Las leyes de Dios se han quebrantado. Y estas leyes que Dios prescribió es para que nosotros viviéramos en paz. Pero estamos viendo todo lo contrario. No hay misericordia, hay violencia, hay muertes, hay adulterios, hay homicidios, hay robos. Y la tierra está gimiendo por su redención. Y la acusación pues iba dirigida a los sacerdotes principalmente, porque ellos olvidaron su responsabilidad de enseñar la palabra. Se hacían de la vista gorda al pecado del pueblo. Los líderes religiosos no confrontaban el pecado porque del pecado del pueblo comían. Acusaban a Gomer de ser una mujer infiel a su marido. Quizás se burlaban de ella y quizás también se burlaban de Oseas. Pero estaban ciegos para ver sus propias infidelidades para con Dios. Pero si nosotros lo aplicamos hoy en día, ¿cuántos de los ministros de hoy en día no hablan abiertamente del pecado? No hablan de las consecuencias del mismo. No se enseña la palabra, no hay conocimiento. Hoy es más fácil hablar de prosperidad, de abundancia. Poco se habla de santidad, del pecado y de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Y por qué será? ¿Por qué no se habla de las cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué no le llamamos pecado al pecado? ¿Será porque tenemos miedo que la gente se vaya, porque a la gente le gusta que se les hable bonito, que se les endulce el oído? Recuerda ese pasaje cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, te estás hablando demasiado fuerte y la gente se está yendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Si a ustedes les parece que está fuerte, entonces ustedes váyanse también junto con ellos. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo inició su ministerio diciendo: arrepentíos y convertíos. Así dijo el Señor. No les habló de un mensaje de prosperidad, de casas nuevas, carros nuevos, trabajo nuevo. No, el Señor les dijo que para poder que el reino de los cielos llegara a nuestras vidas tenía que haber un arrepentimiento y una conversión. Pero pasemos al capítulo 5. Y Dios hace un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Primero diré que el arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. En ambos se siente la culpa. Ambos pueden confesar la falta, pero solo el verdadero arrepentimiento trae cambios, trae transformación, hay cambio de dirección, hay un cambio de corazón, hay determinación de no volver a cometer los mismos errores. El arrepentimiento debe de llevarnos a buscar el perdón de Dios, y un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. El capítulo 5, versículo 1 dice: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad.
porque para ustedes es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Capítulo 5, versículo 2. Haciendo víctimas han bajado hasta lo más profundo, por lo tanto yo castigaré a todos ellos. El juicio empezaba por la casa, por los líderes religiosos, por los políticos de Israel, porque ellos tenían la responsabilidad de guiar a su pueblo en justicia y en verdad. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Pusieron lazos, dice la palabra. Los guiaron a la idolatría, edificaron lugares altos en Mizpa y en Tabor, ahí adoren, pero vengan también a adorar al templo. Y entonces ellos los llevaron a lo más profundo de la fornicación, tanto física como espiritual. La fornicación de Israel ha contaminado la tierra, dijo el profeta, pero también contagiaron a Judá. Y aunque fueron advertidos por Dios de no imitar a Israel, cayeron ellos también en los pecados, acarreando así al juicio de Dios. Capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Dios conocía sus corazones y también sabía que ellos no tenían ni la menor intención de convertirse, porque no había arrepentimiento, porque no había convicción de sus pecados. Y como no lo reconocían, no lo confesaban y tampoco se arrepentían. Claramente dicen que no pensaban volverse a Dios. ¿Por qué? Porque había un espíritu de fornicación, o sea, de pecados sexuales, que estaba en medio de ellos y este espíritu era más fuerte aún que ellos mismos. ¿Y por qué las personas no se convierten a Dios hoy en día? Para aquel tiempo dice que había un espíritu de fornicación que estaba entre ellos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero todo lo que tenga que ver con la sensualidad, con el sexo, hay una perversión desmedida. Pero también para otras personas puede ser el afán. No tienen tiempo. Están tan ocupados, tan afanados, que no hay tiempo de tener conocimiento de Dios, de tener una cercanía con Dios. Y eso nos aleja de Dios. Deberíamos de preguntarnos qué espíritu está viviendo dentro de nosotros que sea más fuerte que la necesidad de conocer a Dios. La fornicación es un pecado grave y como consecuencia la Biblia dice que no heredará el reino de Dios. Versículo 5. La soberbia de Israel lo hará tropezar en el camino y también Judá tropezará de la misma manera. Los pecados de Israel serán como una piedra que tarde que temprano los hará caer, pero será una caída tan fuerte que serán lastimados y van a tener que sufrir. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, dice, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Prevaricar es traicionar, transgredir. En este caso, el pueblo deliberadamente traicionó, abandonó lo establecido por Dios y adoptó prácticas pecaminosas. Por lo tanto, toda acción tiene su reacción, o lo que se siembra se cosecha, e Israel tendría que vivir con las consecuencias de sus malas acciones. En el versículo 8 del capítulo 5, el profeta está diciendo que se tocará bocina o trompeta. La trompeta, el sonido, era una llamada de alarma a un pueblo desobediente que había rechazado la palabra de Dios, yéndose tras ídolos vanos. Dios anuncia días de castigo y de guerra sobre Judá, que también habían seguido el mismo ejemplo de Israel. Y dice la Biblia, y aunque pidan ayuda por su enfermedad, nadie podrá sanarlos ni curar su llaga. Buscarán ayuda en Asiria, pero no podrán hacer nada por ustedes. Solo en Dios estaba la cura para el sufrimiento. Sin mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Y si ellos no reconocían, entonces el castigo continuará hasta que el pueblo se arrepienta de sus pecados y busquen el rostro de Dios. Y así como el pueblo de Dios fue advertido, se tocó trompeta como alarma, Dios sigue advirtiendo, sigue llamando a su pueblo que se vuelva a Él. No cerremos los oídos al llamado de Dios. Dios se apartó por un tiempo de ellos, que no lo haga con nosotros, porque sin Dios nada somos. Estamos a tiempo de volvernos al Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios te acompañe. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma,
te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.